Dialogando con el padre Raúl Sánchez, la palabra proselitismo. Es una palabra que debe ser clarificada porque si no se clarifica, entonces va a traer muchas dificultades. Ahora el romano pontífice que estuvo en estos países asiáticos dijo pues que el católico cristiano pues tiene prohibido hacer proselitismo. Entonces vamos a mirar si eso es cierto o no, porque es que la evangelización lleva de suyo, incita al proselitismo. ¿Qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto de proselitismo? Vamos a mirar qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. A ver, dice así: se llama proselitismo al empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer a otras personas de seguir o apoyar una causa, doctrina, ideología o religión. Bien. Entonces, es que es el empeño o afán que una persona o una institución tratan de convencer a otras personas de seguir o apoyar una doctrina, una ideología, una causa, una religión. Pues bien, cuando vamos a evangelizar, ¿qué es lo que pretendemos hacer nosotros? Que simplemente escuchen el mensaje, que simplemente dar unos criterios de información. Cuando vamos a evangelizar no es para que las personas piensen en el mensaje y se acerquen a la iglesia. ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué en la iglesia se bautiza? Porque es que aquí hay algo bien interesante. Creo que no podemos separar el proselitismo de la evangelización. El anuncio del evangelio, ¿para qué? Vayan y hagan discípulos. ¿Ve? Vayan y hagan discípulos. ¿Y uno cómo va a ser discípulos? ¿A la fuerza? No, porque no se trata de cogerlos a espada, ¿no? O a pistola, no. Pero sí hay un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra dice: vayan y hagan discípulos. La pregunta es: ¿y cómo voy a ser discípulos? Pues simple, la respuesta la da San Pablo. San Pablo dice que la fe llega es por la predicación, no por el testimonio, sino por la predicación. Por la predicación es que llega a la fe, por una palabra. Esa palabra, vayan y hagan discípulos, esa palabra de Dios, vayan y hagan discípulos. Y para hacer discípulos, es decir, para hacer prosélitos, ¿qué es necesario hacer? Pues predicar. Eso es palabra del Señor. El Señor no dice vayan y en testimonio. No, el Señor dice vayan y hablen, vayan y prediquen, vayan y evangelicen. Que sea respaldado después por el testimonio, ni más faltaba, una maravilla. Pero aquí la cuestión es que si hay algo ahí bien raro, porque es que cuando se va a hacer evangelización, ¿qué es lo que uno pretende cuando va a evangelizar? A ver, yo simplemente hago esa sencilla pregunta. Usted, hermano, sin enredarnos en el término, usted no va a coger cadenas, no va a coger palos, no va a utilizar métodos de persuasión negativa ni violencias para acercar al católico a la fe, al no creyente a la fe. No vamos a mirar esos tipos de consideraciones. Usted simplemente va a evangelizar, las jornadas de evangelización. Entonces, en una parroquia, el párroco, ¿no? Después de haber hablado con su obispo a nivel general en la diócesis o en la arquidiócesis, entonces todos los sacerdotes organizan en sus parroquias, preparan a la gente, los capacitan, ¿no? Y a través de muchos meses se organiza una jornada de evangelización donde vamos a las casas, a los barrios, tocamos las puertas, invitamos a que la gente se concentre en los halls o en los salones del barrio, ¿no? Las salas comunales, en los salones parroquiales. Bueno, y hacemos toda esa labor, ¿para qué? No es para que conozcan la fe y se acerquen a la iglesia. No es para que conozcan a Cristo Jesús y se hagan bautizar. No es para que conozcan el Evangelio, la buena noticia, ¿no? En virtud de esa gran comisión que hace nuestro Señor Jesucristo, dice: vayan y hagan discípulos. ¿Y uno cómo va a hacer los discípulos? ¿Cómo va a cumplir eso? Hombre, pues haciendo proselitismo. Aquí no se trata de que el proselitismo, hay proselitismo negativo, porque no. Simplemente se llama proselitismo al empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer a otras personas de seguir o apoyar una causa, ¿no? Y se utilizan los métodos, ¿no?
más sanos, más adecuados, la evangelización, el amor, la misericordia, el anuncio de una palabra, el anuncio de una buena noticia, el anuncio de la esperanza, el anuncio de Cristo Jesús que estuvo aquí en la tierra, que murió por nosotros, que derramó sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que nos da una nueva vida, que a través de los sacramentos nos hace que iniciar y desarrollar todo ese proceso de santidad. Eso es anuncio. Y de alguna manera tiene que hacerse proselitismo. Cuando el Señor dice, vayan y hagan, yo siempre pregunto, vayan y hagan discípulos. ¿En qué consiste vayan y hagan discípulos? No hay que hablar de Cristo Jesús, porque eso es utilizar métodos de persuasión negativas, no son muy buenas. No hable de Cristo Jesús, no hable del Evangelio, no hable de la salvación, no hable de infierno, no hable de purgatorio, no hable de condenación eterna, no hable de que hay que cargar la cruz, no hable de que hay que hacer sacrificio, no hable con tu testimonio. Entonces, muy bien, entonces con mi testimonio, ok, listo, con mi testimonio. Y entonces, con mi testimonio, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para mi testimonio? Soy muy buena persona, soy decente, cortés, amable, cercano, muy organizado y mi testimonio. Voy a un país asiático y mi testimonio. Pero esos países asiáticos, la gran minoría es cristiana católica. ¿Cómo transmitir un testimonio? Los budistas tienen un testimonio que nos conmueve, ¿no? Son reposados, son mesurados, ¿no? Especialmente estos grandes monasterios budistas donde están los bonzos, esos hombres rapados y que utilizan esas mantas color azafrán, ¿no? Y que mantienen una postura muy concentrada, muy aplomados, con su respiración, con sus prácticas de dominio del cuerpo para aminorar el dolor, para trabajar estas realidades de santidad y llegar al nirvana el día que desaparezcan. Entonces, uno dice lo siguiente: a ver, ¿estos budistas tienen su religión? Claro. ¿Y hay que respetar su religión? Claro que sí. Muy bien. Y entonces, ¿cómo llegaron cómo se formaron estas comunidades cristianas en Asia? ¿Cómo? Pues a través de una predicación, la predicación de la cruz, la predicación de Cristo Jesús, la predicación, ¿no?, del Evangelio, de la buena noticia. Y se tuvo que hablar, se tuvo que hacer proselitismo, porque es que la evangelización incita el proselitismo. Y aquí dejémonos de suspicacias, ¿no?, de que es que el proselitismo negativo, que puede haber ese tipo de cosas, las estratagemas y los mecanismos de persuasión, ¿no?, que donde envuelven a la gente ignorante, pero siendo sensatos, sin enredarnos. Para hacer evangelización necesariamente hay que hacer proselitismo. ¿Por qué? Porque es la manera de anunciar el Evangelio, vayan y hagan discípulos, y si vamos a hacer discípulos, pues tenemos que hablar. ¿Y para qué? Para hacer discípulos. ¿Y cómo hacer discípulos? ¿Discípulos de quién? De Cristo Jesús. Es decir, los estamos invitando a que se adhieran al Evangelio, que se adhieran a la causa del Evangelio, que se adhieran a Cristo Jesús, que se adhieran a este discipulado. Hay que hacer proselitismo. Ya si nos queremos enredar en que son las prácticas de persuasión negativas o violentas, no. Los grandes misioneros, y cuando empezó la iglesia allá en tierras de Jerusalén, todas las cuestiones, y salieron a Europa, después vinieron aquí a América, que vinieron a la espada a bautizar a los indígenas. Las personas que piensan así no saben historia. Vinieron los misioneros, aprendieron su lengua, aprendieron a escribir, les enseñaron a escribir, hicieron traducción, ¿no?, de su propia cultura, tratando de insertar el Evangelio. Les cuidaron sus casas, una inculturación del Evangelio de Cristo Jesús. No los cercenaron ni los mataron como hicieron los europeos anglosajones, escoceses, ingleses, irlandeses, alemanes cuando llegaron aquí a Norteamérica, que eso sí, acabaron con todos el indígena americano, el nativo americano, ¿no? Cuando los misioneros llegaron a estas tierras, a las tierras latinoamericanas, ¿no?, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, llegaron con
con espada, a acabar, a destruir, a meter a la fuerza una fe. No, 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 no. La gente que dice eso, que es que el blanco, la iglesia, vino aquí con espada y con subterfugios y maltrataba a la indígena para que ejerciera católico, eso no es así. Que en algunos casos aislados puede haber algún exceso, nadie dice que no. Pero la evangelización es aquel procedimiento que se utiliza para anunciar la buena noticia. La evangelización es toda una experiencia, ¿no?, de Cristo Jesús en el pueblo, con el pueblo. La evangelización es llevar ese anuncio, ¿no?, de la salvación, y para eso hay que hablar. El testimonio es importante, claro que sí, porque el testimonio arrastra, pero hay que anunciar una palabra. San Pablo lo dice, ¿no?, que la fe llega a través de la predicación. Y la predicación, ¿qué es lo que se hace con la predicación? Pues lo que hizo Pablo en Atenas. ¿Qué hizo Pablo en Atenas? No era hablar de ese Cristo, ¿no?, de ese Dios desconocido en el cual estos hombres tenían allí una imagen, la imagen un estandarte al Dios desconocido. Pues bien, Pablo iba a hablar sobre ese Dios desconocido. ¿Para qué? ¿Como información? No, para invitarlos a la conversión, para que miraran a ese Dios. El término prosélito, los proselitistas, el proselitista es el que busca que las personas que no tienen fe se hagan la pregunta sobre la realidad de quién es Cristo Jesús. Ahora, cuando nos dicen que todos somos hermanos y que tenemos un mismo Padre y que lo importante es respetar las religiones, yo considero que sí, que hay que respetar las religiones, claro que sí, y reconocer en ellas lo positivo que de pronto nos pueden aportar. Yo no digo que no, de hecho eso lo dice el Concilio Vaticano II, ¿no?, cuando habla en los documentos de la Nostra Aetate, ¿no? Pero creo que cuando se habla de que si somos hermanos, uno se pregunta siempre, bueno, ¿y quién es el papá? Si somos hermanos, ¿quién es el papá? Si nos hablan de fraternidad universal, uno pregunta, bueno, si fraternos, somos hermanos, ¿quién es el papá? Y la única religión que nos da esa información es la cristiana, en la Iglesia Católica. Porque Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que es el camino para llegar al Padre. Cristo Jesús es el único camino para llegar al Padre. Porque Él vino a hacer las obras de su Padre. ¿Y de qué Padre? Estamos hablando de Dios. Pero resulta que Dios, el Dios cristiano, no es el Dios budista. No, señor, porque la religión budista es una religión atea, que lo que busca es que a través del dominio del cuerpo, a través de la respiración, a través de unas prácticas corporales para evitar el dolor y el sufrimiento y las necesidades, entonces estas personas llegan a un punto en que eliminan el dolor, eliminan la necesidad, entonces simplemente se autoprograman, se autodominan a través de ejercicios de respiración mentales, etcétera, etcétera, para que el día de su muerte se diluyan y aparezcan en esa realidad del nirvana. Es una religión atea. Y si es una religión atea, entonces no tiene al Dios. ¿Al Dios qué? Al Dios cristiano. Y si no tiene al Dios cristiano, entonces no podemos ser hermanos de estas personas. Son criaturas de Dios, ¿no? Porque si estamos hablando con categorías teológicas, entonces, ¿quién es el padre de los musulmanes? ¿Quién es el padre de los del Islam? ¿Quién es el padre? Dios. ¿Cuál Dios? ¿El Dios cristiano? No. Y ahí es donde está el gran problema. Entonces nos hablan de una gran fraternidad sacerdotal, de una gran fraternidad universal, donde todos somos hijos de Dios, pero vamos a mirar bien, a ahondar con categorías teológicas y vamos a observar que las cosas son muy distintas. Cuando se habla entonces de proselitismo, se está haciendo alusión a una realidad que la misma evangelización lleva en sí, esa realidad de proselitismo. Que nos quieran ahora a nosotros mezclar
de que el proselitismo, un proselitismo negativo, un proselitismo positivo, que el proselitismo negativo es aquel que utiliza estratagemas, fuerzas, agresividad para llevar a sus filas a determinados prosélitos. No, tenemos que ser claros. Toda la tarea evangelizadora durante 2000 años se llevó a través de un proselitismo, de la evangelización, porque la evangelización lleva en sí, incita en su desarrollo, en su proceso, el proselitismo. Hablar de Cristo Jesús y hacer discípulos míos. Eso es proselitismo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.